Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Veni Creator Spiritus, por medio de María, tu amadísima esposa. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Santo Tomás de Aquino, San Pío X, orate pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. La fraternidad sacerdotal de San Pío X afirma públicamente que la doctrina de la colegialidad enseñada en el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II es una herejía. Vamos a ver a través de este video si tiene razón, si la fraternidad sacerdotal de San Pío X tiene razón, si la Iglesia está enseñando herejía oficialmente a través de su magisterio por más de medio siglo ya actualmente, ya que el Concilio Vaticano II ha sido ratificado por todos los sucesores de los papas conciliares, o si no, o si la doctrina de la colegialidad del Lumen Gentium y del Código de Derecho Canónico de 1983 es la doctrina tradicional de la Iglesia. Eso vamos a investigar a través de este video. Voy a seguir un artículo, en realidad voy a exponer un artículo de un apologista católico que se llama Robert Siskow. Él trabajó con John Salza en la refutación del sedevacantismo. También antes tenía posiciones a favor de la fraternidad de San Pío X, y luego de investigar el sedevacantismo se dio cuenta de que los mismos errores doctrinales y canónicos que tienen los sedevacantistas los comparten los lefebristas. Por lo tanto, se decidió hacer pública su posición refutando los errores doctrinales de la fraternidad de San Pío X. Él tiene un artículo que se llama Colegialidad a la luz de la tradición. Y se pregunta, ¿es la colegialidad una novedad del Vaticano II o es la doctrina tradicional sobre el episcopado? Comienza diciendo, de todas las enseñanzas controvertidas del Concilio Vaticano II, la colegialidad, como se enseña en el capítulo 3 de Lumen Gentium, es sin duda la menos comprendida. Fue también uno de los temas más debatidos durante el concilio, requiriendo incluso la intervención de última hora de una autoridad superior, o sea, de Pablo VI, en forma de nota previa, o sea, nota aclaratoria, cuyo objetivo era proporcionar una explicación autorizada de cómo deben entenderse ciertos aspectos de la enseñanza contenida en el capítulo. Esta nota aclaratoria había sido ocasionada en parte por las preocupaciones expresadas por los padres conservadores sobre el Cetus Internationalis Patrum, quienes temían que ciertas personas intentaran interpretar el texto después del concilio de una manera que socavaría la autoridad del Papa. La nota, que se convirtió en parte del documento final, satisfizo sus preocupaciones y al final la enseñanza sobre el episcopado fue aprobada por una votación de 2.515 votos a 5. Aunque el texto final fue aprobado casi por unanimidad por más de 2.500 obispos en un concilio ecuménico, la fraternidad de San Pío X y los sedevacantistas, muchos de los cuales se formaron en los seminarios de la fraternidad, alegan que la enseñanza de Lumen Gentium, según la cual el cuerpo de obispos, junto con el Papa, es también sujeto del supremo y pleno poder sobre la Iglesia Universal, esto está en Lumen Gentium número 22 de la edición inglesa, es herético porque es contrario a la enseñanza del Vaticano I sobre la unicidad del Papa, sobre la unicidad del poder del Papa. Esto dice el padre Mauro Tranquilo de la Fraternidad San Pío X. La fraternidad sostiene además que esta enseñanza de Lumen Gentium representa una nueva eclesiología y una nueva definición de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia habría, a través de su magisterio ordinario, habría, digamos, cambiado la doctrina dogmática sobre la naturaleza de la Iglesia. El obispo Williamson, ex rector del Seminario de la Fraternidad en Richfield, denunció la enseñanza como una desviación de la tradición, mientras que el padre Gleis, actual profesor de eclesiología en Econ, declaró que es imposible conciliar con las enseñanzas magisteriales preconciliares porque en sus palabras contradice a Pastor Eternus del Vaticano I. Su posición, por supuesto, se originó con el fundador de la fraternidad, el arzobispo Lefebvre, quien dijo: esta doctrina de la doble supremacía, como caracterizó la enseñanza de Lumen Gentium, es contraria a las definiciones del Concilio Vaticano I y de la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII. Solo el Papa tiene el poder supremo. Eso había dicho Monsieur Lefebvre. El obispo sedevacantista Donald Sanborn, ex rector del Seminario de la Fraternidad en Richfield, señala esta enseñanza de Lumen Gentium como una prueba de que el Vaticano II enseña una nueva religión.
El Vaticano II dice, cambió la constitución de la Iglesia Católica. Dice que el sujeto o poseedor del poder supremo de la Iglesia es el Colegio de Obispos con Pedro como cabeza. Cristo no confió al Colegio Episcopal la autoridad suprema de la Iglesia. Lumen Gentium fundó una nueva religión. Si vamos a mantener la fe en este tiempo, debemos resistir estos cambios del Vaticano II. Aquí la cita de Monseñor Donald Sambor, obispo sedevacantista. Ahora bien, ¿tienen razón? ¿Es la colegialidad una nueva eclesiología que contradice a Pastor Eternus, el Vaticano I, y cambia la constitución divina de la Iglesia? Si no, ¿por qué ninguno de los apologistas habituales del Vaticano II ha intentado siquiera defenderlo? Incluso el arzobispo Vígano afirma ahora que la colegialidad fue inventada en el Vaticano II. Después de años de escuchar sobre la herejía de la colegialidad, admito que nunca la entendí del todo, dice el autor del artículo, finalmente decidí profundizar en el controvertido tema para averiguar exactamente qué enseñó el Vaticano II y por qué está mal. Para mi sorpresa, lo que descubrí es que la colegialidad, tal como se enseña en Lumen Gentium capítulo 3 y en el nuevo Código de Derecho Canónico, es totalmente tradicional de principio a fin. No hay absolutamente nada de novedoso en ello y nada que entre en conflicto en lo más mínimo con Pastor Eternus o cualquier otra cosa enseñada en el Vaticano I. Todo lo contrario, como veremos. Durante una conferencia que el arzobispo Lefebvre pronunció a sus seminaristas en 1983, el fundador de la fraternidad dijo que no le gusta escuchar a la gente decir, cito, tengo el mismo pensamiento que Monseñor Lefebvre. Fin de cita. O sea, lo que hoy muchos dicen, no nos gusta escuchar que la gente dice somos lefebristas porque suena como, eh, peyorativo, ¿no? Entonces Lefebvre les dijo a sus seminaristas que no era su pensamiento, sino el pensamiento de la Iglesia lo que les estaba impartiendo. Luego les dio algunos consejos muy sabios que dijo solía dar a sus seminaristas en Ecón. Cito, Lefebvre. Siempre les digo a los seminaristas de Ecón que tienen una gran biblioteca con todos los libros llenos de la tradición. Todos estos libros están escritos antes del Concilio Vaticano II. Puedes consultar estos libros y ver si no te doy la doctrina de la Iglesia. No es mi doctrina, no son mis ideas, eso es muy importante porque eso no es lo que nos da la verdad. ¿Sí? Aquí la cita. Todas las citas, por supuesto, las pueden ver en el link que subo en el comentario del video, en la descripción del video. En este artículo, en este video, haremos lo que Monseñor Lefebvre desafió a sus seminaristas a hacer, es decir, consultaremos los manuales que servían para formar a los sacerdotes antes del Concilio Vaticano II y otros libros preconciliares aprobados para conocer lo que se enseñaba antes del Concilio Vaticano II sobre el tema de la suprema autoridad de la Iglesia, así como otros aspectos del Lumen Gentium, capítulo 3, que el arzobispo Lefebvre y la fraternidad denuncian como erróneas o heréticas incluso. ¿Enseñan los libros anteriores al Vaticano II, por ejemplo, que el poder supremo reside solo en el Papa, como enseñó Lefebvre? ¿O enseñan que reside en el Papa y también en el cuerpo de obispos junto con el Papa, como el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II enseña? ¿Enseñan que el colegio episcopal es algo que el Papa hace existir cada 100 años más o menos durante un concilio, como sostiene la fraternidad? ¿O enseñan que el colegio episcopal es una realidad permanente que sucede al colegio apostólico? ¿Qué enseñan precisamente los libros anteriores al Vaticano II sobre el poder colegiado? ¿Existe? Si es así, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su propósito? Primero, veamos el texto de Lumen Gentium, que supuestamente es herético, sobre el sujeto o poseedor de la autoridad suprema. Esta es una traducción del inglés, ¿sí? Se puede buscar mejor la traducción oficial de la Iglesia en la página del Vaticano. En virtud de su oficio, dice Lumen Gentium, es decir, de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, el romano pontífice tiene potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia y siempre es libre de ejercer este poder. El orden de los obispos, que sucede al colegio de los apóstoles y da continuidad a este cuerpo apostólico, es también sujeto de suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal, siempre que se entienda este cuerpo junto con su cabeza el romano pontífice y nunca sin él, sin esta cabeza. Lumen Gentium capítulo 3, número 22. Nótese que el Papa posee el poder supremo, esto ya es parte del artículo, no más cita. Nótese que el Papa posee el poder supremo individualmente en virtud de su oficio, mientras que el cuerpo de obispos junto con el Papa es también sujeto del poder supremo. La nota previa aclara que los sujetos son primero el Papa, considerado por separado, y segundo el cuerpo de obispos junto con el Papa. Los obispos considerados sin el Papa no poseen el poder supremo. Por lo tanto, cuando no hay papas, por ejemplo durante un interregno, no hay autoridad suprema en la Iglesia. Ahora veamos qué dice el cardenal Jornet sobre la colegialidad. El primer libro anterior al Vaticano II al que nos dirigimos es La Iglesia del Verbo Encarnado del cardenal Jornet, que se publicó originalmente en 1941.
Se citará la traducción al inglés que se publicó en 1955. El arzobispo Lefebvre sirvió con Jornet en el Vaticano II, la Comisión Preparatoria Central, y más tarde lo elogió como un gran teólogo y un profundo pensador. Lefebvre a Jornet. La causa de beatificación del cardenal Jornet ha sido aprobada y actualmente disfruta el título de siervo de Dios. En el capítulo 8 de la Iglesia del Verbo Encarnado, Jornet distingue entre, primero, la jurisdicción universal de la que goza el Papa en virtud de su oficio; segundo, la jurisdicción particular de la que disfrutan otros obispos como cabeza de una diócesis o iglesia particular; y tercero, el poder colegiado. Estas distinciones son fundamentales para una comprensión adecuada del episcopado y específicamente para la doctrina tradicional ahora conocida como colegialidad. Entonces hay que hacer unas diferencias doctrinales. Primero, la diferencia en especie entre jurisdicción universal y jurisdicción particular. Jornet comienza explicando que la diferencia entre la jurisdicción universal propia del Papa, como cabeza de la Iglesia Universal, y la jurisdicción particular propia de otros obispos, como cabezas de una diócesis, no es meramente cuantitativa, sino que es cualitativa. En otras palabras, el Papa no solo tiene más jurisdicción que otros obispos, o una mayor parte de la misma forma de jurisdicción, más bien la jurisdicción universal propia del Papa es de una especie o forma diferente a la jurisdicción particular propia de otros obispos. Jornet escribe: el poder jurisdiccional es propio tanto en el soberano pontífice como en los obispos. Sin embargo, aparece en los obispos y en el pontífice bajo formas claramente distintas. La jurisdicción propia del Papa es universal, la jurisdicción propia de los obispos es particular. Estas dos formas no se diferencian solo cuantitativamente, según más o menos, se diferencian también cualitativamente, en especie. La jurisdicción universal y la jurisdicción universal no es simplemente la suma total de la jurisdicción de las iglesias particulares, y el orden jurisdiccional de la Iglesia Universal no es simplemente la suma total de las órdenes particulares. Si por tanto cada obispo, en virtud de su episcopado, posee propiamente solo una jurisdicción particular, se sigue que la suma de los obispos posee, en virtud de su solo episcopado, solo una suma total de jurisdicciones particulares, la cual suma de ninguna manera equivale a una jurisdicción universal. Hasta aquí, Cardenal Jornet. Continúa explicando que es por eso que un concilio sin un papa nunca puede poseer una autoridad igual a la del papa solo. Tal concilio imperfecto solo poseería la suma total de los poderes particulares de los obispos presentes, que no equivaldrían a la jurisdicción universal de la que el Papa está investido en virtud de su oficio. Bellarmino, Cayetano y muchos otros usan el mismo argumento para refutar la herejía del conciliarismo, es decir, que un concilio tiene autoridad superior al Papa. Jornet también explica que si todos los obispos del mundo, excepto el Papa, estuvieran reunidos en un concilio, la autoridad acumulada de todos los obispos no sería suficiente para que emitieran juicios propios de la jurisdicción del Papa, como por ejemplo emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Se requiere jurisdicción universal para dictar sentencias que vinculan a la Iglesia Universal. Un último punto a tener en cuenta es que el Papa recibe su jurisdicción directamente de Cristo cuando es elegido y acepta el papado. Los cardenales electores simplemente designan a la persona elegida para ser Papa, y luego Cristo le otorga la autoridad suprema. Otros obispos reciben su jurisdicción particular directamente del Papa cuando son nombrados para su cargo, es decir, para una iglesia particular legítimamente establecida. Pero una vez recibida, los obispos poseen su jurisdicción por ley divina, por derecho divino, y la conservarán aún después de que muera el Papa que se la confirió. Pero lo que importa señalar en este punto es que la jurisdicción particular de todos los obispos tomados colectivamente nunca igualará a la suprema jurisdicción universal propia del Papa, ya que la jurisdicción particular, incluso cuando se combinan todos los poderes particulares, es de una especie diferente a la jurisdicción universal. Entonces, con esto queda clara la distinción entre jurisdicción universal y jurisdicción particular. Jurisdicción universal tiene el Papa, y como dice Lumen Gentium, los obispos en comunión, el colegio apostólico en comunión con el Papa, y jurisdicción particular tienen los obispos a cargo de una diócesis o iglesia particular. Ahora viene la parte sobre el poder colegiado. ¿Qué dice el cardenal Jornet sobre el poder colegiado? Esta parte es importantísima porque acá se muestra que el cardenal Jornet está de acuerdo con la doctrina del Vaticano II, de modo que a los ojos de la fraternidad Sapino X, el cardenal Jornet es un hereje. Jornet continúa describiendo el poder colegiado, que es cualitativamente distinto de la jurisdicción particular. El poder colegiado es la forma de jurisdicción en la que participa habitualmente el colegio episcopal junto con el Papa. Habitualmente. Cito acá, cardenal Jornet. He mencionado la jurisdicción propia de los obispos. Es distinta de la jurisdicción universal del pastor supremo. La primera está ordenada al bien de una iglesia particular, la segunda al bien de la iglesia universal. Y sabemos que el bien de un todo y el bien de una parte difieren cualitativamente en cuanto a especie y no meramente cuantitativamente según más o menos.
Pero además de esta jurisdicción particular que poseen como propiamente suya, atención, los obispos, tomados como colegio en virtud de su estrecha unión con el soberano pontífice, participan de la jurisdicción universal propia del pontífice. Acá ya vemos que el cardenal Jornet está de acuerdo con Lumen Gentium, incluso antes del Vaticano II. Sigue Jornet, dice, entonces hay que distinguir en los obispos la potestad de jurisdicción particular que encuentra en cada uno de ellos su propio sujeto, de la potestad de jurisdicción universal que encuentra en cada uno de ellos un sujeto supletorio. He dicho que la jurisdicción particular de los obispos es distinta en especie de la jurisdicción universal del Papa. Se le añade, no para formar más o mayor poder, maius in potestate, sino muchos poderes, plures potestates. Por otra parte, la jurisdicción colegiada de los obispos no se suma numéricamente a la jurisdicción universal, sino que es una con ella. De nuevo, esto remarca la identidad entre la doctrina del cardenal Jornet y la doctrina del Vaticano II. El poder colegiado es uno con, o sea, es de la misma especie que la suprema jurisdicción universal que es propia del Papa. El cuerpo de obispos, esto de recién ya es el articulista, no es más el cardenal Jornet. El cuerpo de obispos considerados colectivamente son un sujeto supletorio de la misma jurisdicción universal que el Papa disfruta individualmente en virtud de su oficio. Siendo el poder colegiado la especie de jurisdicción que se ordena al bien de lo universal, el cuerpo de obispos está dotado de la capacidad de actuar como verdaderos jueces y definidores durante un concilio ecuménico en las materias que conciernen a la Iglesia universal. La jurisdicción particular que poseen los obispos como cabeza de una diócesis sola, que solo está ordenada al bien de una parte de la Iglesia, no sería suficiente para esto. Este último punto fue afirmado durante una reunión de la Comisión Directiva de Cardenales que tuvo lugar durante la preparación del Concilio Vaticano I, en la que se dijo, cito, es sobre la jurisdicción universal que es común a todos los obispos que el derecho de votar en concilios se funda. De hecho, los obispos residenciales no votan en los concilios desde la jurisdicción particular que tienen sobre sus iglesias particulares, sino como maestros o gobernadores de toda la iglesia en general cuando están unidos como un solo cuerpo con la cabeza visible de la iglesia. Fin de cita. El cardenal Jornet continúa con su explicación del poder colegiado. Dice, en otras palabras, el poder de gobernar la Iglesia Universal reside primero en el sumo pontífice, luego en el colegio episcopal unido al pontífice, y puede ser ejercido o individualmente por el soberano pontífice o conjuntamente por el pontífice y el colegio episcopal. El poder del soberano pontífice individualmente y el del soberano pontífice unido con el colegio episcopal constituyendo no dos poderes supremos adecuadamente distintos, sino un solo poder supremo considerado por una parte en la cabeza de la Iglesia que enseña el Papa, en quien reside en su totalidad y como en su fuente, y por otra parte como a la vez en la cabeza y en el cuerpo de la Iglesia que enseña, a la cual se comunica y en el que se encuentra su sujeto plenario e integral. Hasta acá la fin de la cita. Entonces, tenemos que el poder supremo para gobernar la Iglesia universal recibe primero en el soberano pontífice y segundo en el colegio episcopal unido al pontífice. Esta es la enseñanza de Lumen Gentium y se encuentra a lo largo de los libros anteriores al Concilio Vaticano II, que es donde el arzobispo Lefebvre le dijo a sus seminaristas que deberían buscar para determinar si lo que se les enseñaba en sus seminarios era la doctrina de la Iglesia. Cabe señalar que el cuerpo de obispos no participa en el primado, que es distinto del episcopado, como observa el cardenal Manning, pero sí participan colectivamente en la misma autoridad suprema que tiene quien ostenta el primado, o sea, el Papa, que disfruta individualmente en virtud de su oficio. El primado lo tiene solamente el Papa. El colegio episcopal no participa del primado, pero el colegio episcopal sí participa de la suprema autoridad sobre toda la Iglesia. No es lo mismo primado que suprema autoridad sobre toda la Iglesia. Esa es una confusión de términos que hace la Fraternidad de San Pío X. El cardenal Jornet continúa proporcionando el fundamento bíblico para el poder colegiado. Esto es muy importante porque vemos que esta doctrina de la colegialidad del Concilio Vaticano II tiene fundamentos bíblicos. Cito, el poder regular, permanente y colegiado para gobernar la Iglesia Universal no está únicamente, sino ciertamente comprendido en la promesa de Jesús a todos los apóstoles. Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado también en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en el cielo. Estas palabras habían sido dirigidas previamente a Pedro en Mateo 16:19. Ahora van dirigidas a todo el colegio apostólico. ¿Qué significa eso sino que el colegio apostólico debía compartir el poder de Pedro, que debía compartir con Pedro la jurisdicción suprema sobre la Iglesia universal y que esta jurisdicción suprema debía ser dada primero a Pedro y a sus sucesores para recaer luego en los apóstoles y en sus sucesores? Fin de cita. Continúa explicando Jornet que el colegio es una realidad permanente, que puede actuar incluso fuera del contexto de un concilio.
una forma en que dice que el colegio puede realizar un acto colegiado fuera de un concilio, o sea, con el poder colegiado, es declarando infaliblemente una doctrina. Y acá nos manda a ver Denzinger, 1683, cálculo de la edición inglesa. La posibilidad entonces de realizar un acto colegiado fuera de un concilio es otra enseñanza tradicional del Lumen Gentium que la fraternidad rechaza. Este video está dedicado especialmente para aquellos que piensan que la fraternidad sacerdotal San Pío X es ortodoxa en doctrina y que transmite la tradición de la Iglesia, ¿no? como dice hacer. Bien, es interesante notar que el padre tranquilo de la fraternidad San Pío X, uno de los expertos de la fraternidad sobre la supuesta herejía de la colegialidad, criticó a Lumen Gentium por hacer referencia a Mateo 18:18 junto con Mateo 16 como base bíblica para los dos sujetos del poder supremo. Escribió el padre tranquilo: como los peores episcopales galicanos, el concilio no tiene miedo de citar Mateo 18:18, poniéndolo en paralelo con Mateo 16:16 en apoyo de su tesis. Esta crítica, dice Cisco, es sorprendente ya que prácticamente todos los teólogos católicos antes del Vaticano II y después del Vaticano I hacen referencia a estos pasajes cuando hablan de los dos sujetos del poder supremo, tal como lo hizo el cardenal Jornet arriba. Lo que esta objeción del padre tranquilo indica es que no ha leído lo que los teólogos anteriores al Vaticano II enseñaban sobre el colegio episcopal, lo que Lefebvre mandó a sus seminaristas a hacer. Lo que es más indicativo de esta omisión de su parte es cualquier otro argumento que usa en contra de la enseñanza de Lumen Gentium, ya que todos ellos están respondidos en los libros anteriores al Vaticano II. O sea, todas las objeciones a Lumen Gentium que propone la fraternidad están respondidas en los libros previos al Vaticano II. Antes de continuar, entonces, resumamos los puntos más destacados que hemos visto hasta acá, que no son fáciles, ¿sí? Primero, el Papa está investido de jurisdicción universal suprema en virtud de su cargo. La jurisdicción, en términos básicos, es el poder de gobierno sobre las almas, sobre el cuerpo místico. Y esto el Papa lo tiene como parte de su jurisdicción ordinaria, ¿sí? Segundo, otros obispos están investidos de jurisdicción particular, jurisdicción ordinaria, como cabeza de una diócesis. Tercero, el Papa recibe su jurisdicción directamente de Cristo cuando es elegido y acepta el cargo. Cuarto, otros obispos reciben su jurisdicción particular directamente del Papa cuando son nombrados, después de lo cual la poseen por ley divina y la conservan incluso después de la muerte del Papa que se la confirió. Hago un paréntesis acá, los obispos de la Fraternidad San Pío X no tienen jurisdicción ordinaria, ¿sí? O no tienen misión canónica. Quinto, la jurisdicción universal no es la suma total de las facultades jurisdiccionales particulares, lo que ya dijimos, sino cualitativamente distinta según la especie de la jurisdicción particular. Sexto, el poder colegiado es idéntico, o sea, es de la misma especie que la suprema jurisdicción propia del Papa. Séptimo, el Papa goza de la suprema jurisdicción universal individualmente en virtud de su oficio, los demás obispos participan en él colectivamente como miembros del colegio episcopal. La autoridad suprema existe en el colegio, que es el segundo sujeto, y el colegio está formado por la cabeza, que es el Papa, y el cuerpo, los obispos. Como tal, si no hay Papa durante un interregno, no hay colegio propiamente dicho y por lo tanto no hay poder supremo. Si los obispos se reunieran en concilio, sin al menos el consentimiento tácito del Papa o cuando no hubiera un Papa vivo, no podrían ejercer el poder supremo. Esto de hecho es lo que hace que un concilio imperfecto sea imperfecto. La perfección que le falta es el supremo poder de jurisdicción universal. Bueno, veamos más enseñanza preconciliar sobre los dos sujetos del poder supremo, que supuestamente es una herejía para la fraternidad, ¿sí? Dice, la fraternidad dice, cito, el capítulo 3 de la Constitución Lumen Gentium presenta una nueva definición de la constitución jerárquica de la Iglesia, más conocida con el nombre de colegialidad. Según esta nueva eclesiología, sin embargo, en la Iglesia hay una distinción numérica entre dos sujetos de la misma autoridad suprema, y esta distinción se encuentra entre, primero, el Papa solo considerado parte del colegio y sin él, y segundo, el colegio aún con su cabeza. Veamos qué dice Van Noort, teólogo prominente de la era preconciliar. Van Noort analiza los dos sujetos del poder supremo en su manual dogmático Christ Church, la Iglesia de Cristo, que se publicó originalmente en 1920. En las siguientes citas responde a la objeción de quienes sostienen que debido a que todos los apóstoles recibieron el pleno y supremo poder de jurisdicción para atar y desatar en la tierra, como dice en Mateo 18:18, entonces nada especial se le habría dado a Pedro cuando se le prometió lo mismo en Mateo 16:19. ¿Qué responde Van Noort? Lo siguiente: se puede considerar fácilmente que el poder de atar y desatar
cualquier cosa implica la plenitud del poder, pero las palabras todo lo que ates, etc., no se dirigen a cada uno de los apóstoles individualmente, sino a todos ellos juntos como un grupo. Y así uno no puede concluir legítimamente que a cada uno de los apóstoles individualmente se le prometió plenitud de jurisdicción. La conclusión es más bien que este poder fue prometido a todo el colegio apostólico, incluido Pedro. Una comparación de Mateo 16 con Mateo 18 muestra que habrá en la Iglesia de Cristo un sujeto doble, no muy distinto, de jurisdicción plena y suprema: Pedro solo y el colegio Petro Apostólico. Y esta es la enseñanza católica, como testifica, entre otros, Inocencio III. O sea que Van dice que esta enseñanza conciliar del Vaticano II, esto lo dice antes del concilio, tiene fundamentos también en el Papa Inocencio III, que dice, esto está citado en el manual de Van Noort, de Inocencio III, dice: pero si descubres que fue dicho a todos los apóstoles juntos, aún así reconocerás que el poder de atar y desatar no fue otorgado a los demás sin él, sin Pedro, sino que le fue dado aparte de los demás para que los demás no podían hacer sin él lo pudiera hacer sin los demás. Y esto por los privilegios que le concedió el Señor y por la plenitud de poder que le había sido concedida. Hasta aquí Van Noort. Entonces, la jurisdicción plena y suprema reside en el Papa y también en el cuerpo de obispos junto con el Papa, tal como lo enseñó Lumen Gentium 40 años después del manual de Van Noort. Y Van Noort hace referencia a Mateo 18:18 y Mateo 16:18 como la base bíblica de la doctrina. Solo a San Pedro se le dieron las llaves, Mateo 16:19, pero a los apóstoles junto con San Pedro se les dio el mismo poder supremo que recibió San Pedro junto con las llaves. Existe un paralelo idéntico entre los dos sujetos de suprema jurisdicción universal y los dos sujetos de infalibilidad. En ambas bases, el Papa goza de la prerrogativa individualmente en virtud del primado, y el cuerpo de obispos participa de ella colectivamente como miembros del colegio episcopal. O sea, hay una analogía acá. Entra en el tema de la doctrina de la infalibilidad. Durante el Concilio Vaticano I, todos reconocieron que todo el episcopado, el Papa junto con los obispos, disfrutaba de la prerrogativa de la infalibilidad. La cuestión que se discutió es si el Papa lo disfrutó solo o por separado. Los galicanos creían que no, sostenían que el único sujeto de la infalibilidad era todo el episcopado. Por lo tanto, sostuvieron que si el Papa definía una doctrina ex cátedra, solo sería irreformable, o sea, infalible, si fuera aceptada por todo el episcopado, lo que creían que era el único sujeto de infalibilidad. Este error fue condenado en la última oración del dogma de la infalibilidad papal, que declara, cito: por lo tanto, tales definiciones del romano pontífice son por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Esto está en Pastor Eternum, capítulo 4, número 9. Por lo tanto, así como Van Noort enseña que hay dos sujetos de jurisdicción suprema, también enseña que hay dos sujetos de infalibilidad. Van Noort dice: la discusión especial del tema de la infalibilidad encaja más convenientemente en la segunda parte de este tratado. Baste mencionar aquí, en anticipación de la discusión más completa, que el tema es tanto el cuerpo de gobernantes de la Iglesia junto con su cabeza, en otras palabras, el Colegio Católico Romano de Obispos, como el gobernante supremo de toda la Iglesia, el Romano Pontífice. Entonces, hasta acá la cita: el Papa disfruta individualmente de la autoridad suprema y de la infalibilidad en virtud del primado, y el cuerpo de obispos junto con el Papa posee ambos privilegios colectivamente como miembros del colegio episcopal. Vamos a otro manual preconciliar. Ius Canonicum, de 1905, el estimado canonista, el padre Franz Javier Werns, enseña que los obispos, cito, junto con el romano pontífice, constituyen otro sujeto, alterum subjectum, de autoridad suprema en la Iglesia, solo inadecuadamente distinta del romano pontífice. Fin de cita. Anteriormente en el mismo libro escribe lo siguiente en respuesta al canonista Paul Hinchius, que era un canonista heterodoxo, ¿no? Dice: Hinchius confunde lo verdadero y lo falso, y lo más importante, no considera que un concilio ecuménico y el romano pontífice, aún después de la definición del Concilio Vaticano I, sean dos sujetos duples subjectum del supremo poder eclesiástico, no adecuadamente, sino solo inadecuadamente distinto. Dado que esta distinción es de hecho inadecuada, no se puede decir que haya un solo sujeto del poder supremo, ya sea en un concilio ecuménico o fuera de él. O sea, hay dos sujetos del poder supremo: el Papa solo, el Papa en comunión con los obispos, la doctrina del Vaticano II. Veamos qué dice el cardenal Masela en 1905 en su manual De Religione et Ecclesia, que ocupó la cátedra de teología en la Gregoriana durante el pontificado de León XIII. Este cardenal dice que toda la tradición confirma que hay un doble sujeto del poder supremo. Si comparamos todos los testimonios de la escritura y la tradición, dice el cardenal, encontramos, por así decirlo, un sujeto doble inadecuadamente distinto del poder supremo, suprema potestatis. Es decir, solo Pedro, todo lo que ates, etc., Mateo 16:19, y el cuerpo de apóstoles con Pedro, todo lo que atéis, etc., Mateo 18:18. Hasta aquí la cita de Masela. La razón por la cual los dos temas son
inadecuadamente distintos es porque el Papa, el director de la cabeza del colegio, está incluido en ambos. Ahora bien, en un correo electrónico privado, el padre Gleise, de la Fraternidad San Pío X, uno de los principales expertos de la fraternidad, en la supuesta herejía de la colegialidad, intentaron explicar las citas anteriores del padre Werns y el cardenal Masela al afirmar que lo que enseñaron es que los dos sujetos del poder supremo eran solo inadecuadamente distintos, mientras que Lumen Gentium insistió, enseña que los dos sujetos son adecuadamente distintos. Esa sería la herejía, ¿no? El preconcilio dice que hay dos sujetos inadecuadamente distintos, el concilio dice son adecuadamente distintos. Eso sería lo que dice la justificación del sacerdote de la fraternidad. El sacerdote de la fraternidad dijo que la enseñanza de dos sujetos inadecuadamente distintos de autoridad suprema es la enseñanza tradicional. Y cuenta el articulista que cuando le pidió que explicara por qué cree que Lumen Gentium enseña que las dos materias son adecuadamente distintas, el sacerdote no respondió. Entonces acá cita el cardenal Jornet para que responda en lugar del sacerdote de la fraternidad que no respondió el mail. Después del Concilio Vaticano II, el cardenal Jornet escribió dos apéndices, uno en 1965 y uno en 1966, para ser incluidos en la próxima edición de su libro, La Teología de la Iglesia, de 1958. Quiso la suerte que uno de los apéndices estuviera dedicado al capítulo 3 de Lumen Gentium. He aquí lo que escribió el siervo de Dios sobre la enseñanza del Lumen Gentium sobre los dos sujetos de la autoridad suprema. Creo que antes en algún momento dije los dos temas de la autoridad suprema, no, es los dos sujetos de la autoridad suprema. Dice Jornet, esto es postconciliar, la suprema autoridad jurisdiccional sobre la Iglesia Universal, el poder de enseñar y de gobernar, reside por voluntad de Cristo y por tanto por derecho divino en un doble sujeto, primero en el Papa solamente y segundo en el Papa junto con el colegio episcopal. Por tanto, para una misma potestad hay dos sujetos, dos ejercicios que solo pueden distinguirse inadecuadamente, ya que en ambos casos se requiere la presencia del sumo pontífice. Fin de cita. De hecho, Lumen Gentium enseña dos sujetos inadecuadamente distintos de autoridad suprema. Que el padre Gleis admitió que es la enseñanza tradicional, de modo que el padre Gleis de la Fraternidad San Pío X admitió sin darse cuenta que Lumen Gentium enseña la doctrina tradicional de la Iglesia. Ahora bien, vamos a analizar un poquito más el error de este sacerdote de la fraternidad. Dice, la razón por la que el padre Gleis rechaza la enseñanza de Lumen Gentium es porque no entiende lo que significa un sujeto doble de autoridad suprema inadecuadamente diferenciado. Él piensa que quiere decir que solo el Papa es el sujeto que posee la autoridad suprema, es decir, el Papa es sujeto de suprema autoridad cuando está solo y también es sujeto de suprema autoridad cuando se reúne con los demás obispos. Eso es lo que cree que quieren decir los teólogos antiguos cuando hablan de dos sujetos dobles inadecuadamente distintos. Pero si así fuera, solo habría un sujeto de autoridad suprema y no dos, ya que en ambos casos el Papa es el único sujeto que la posee. El Papa también es sujeto de autoridad suprema cuando dice una misa pública, pero eso no hace que los fieles que asisten a su misa sean sujetos inadecuadamente distintos de su autoridad. Desafortunadamente, Monseñor Lefebvre y todos los sacerdotes que se han formado en uno de sus seminarios no solo rechazaron la enseñanza tradicional al insistir que solo el Papa tiene el poder supremo, sino que también rechazaron el nuevo Código de Derecho Canónico porque supuestamente porque efectivamente incorporó la enseñanza tradicional sobre el episcopado al lenguaje canónico de la Iglesia. Dice Lefebvre, el nuevo código está diseñado para llevar la eclesiología conciliar al lenguaje legal y canónico. Ahora tienes dos sujetos de poder supremo. Vayan y calculen algo. ¿Cómo puede haber dos sujetos de poder supremo? Esa es una frase de Lefebvre que evidentemente Lefebvre no leyó a los teólogos preconciliares. O los leyó y no les dio bolilla. De nuevo, dice Lefebvre, es imposible para nosotros aceptar el derecho canónico tal como está porque está precisamente en la línea del Vaticano II y en línea con las reformas del Vaticano II. Lo dice el mismo Papa. Él está en esta nueva eclesiología que no corresponde a la eclesiología tradicional y por lo tanto afecta indirectamente a nuestra fe y es probable que nos lleve, al menos en una serie de puntos esenciales de la ley, a herejías o a favorecer la herejía. Fin de cita. Entonces, los sacerdotes formados en los seminarios del arzobispo Lefebvre, por ejemplo, la Fraternidad San Pío X, los sedevacantistas, los sedeprivacionistas, los independientes, los de la Resistencia, de Williamson, han tenido un éxito sorprendente en convencer a los católicos de que esta enseñanza tradicional sobre el episcopado es herética. Una de sus víctimas es el padre Michael Oswald, ex sacerdote de la diócesis de Rockford, Illinois, quien cayó en la herejía sedevacantista y abandonó la iglesia en 2009.
En una carta pública que el padre Oswald escribió a su antigua diócesis para defender sus acciones, señaló la herejía de la colegialidad como prueba de que la Iglesia Católica Romana se ha convertido en una iglesia impostora, entre comillas. El siguiente extracto de la carta pública de Oswald está tomada textualmente de numerosos artículos encontrados en sitios web sedevacantistas. Escribe este sacerdote: la cuarta herejía es la de la colegialidad, que altera la constitución monárquica de la Iglesia Católica con la cual fue dotada por el Divino Salvador. La doctrina del Vaticano II, confirmada por el Código de Derecho Canónico de 1983, que establece que el sujeto, el poseedor de la autoridad suprema de la Iglesia, es el Colegio Episcopal junto con el Papa, es contraria a la doctrina definida del Concilio de Florencia y del Vaticano I. Bueno, acá el articulista cuenta una anécdota, que es que después de dejar la Iglesia Católica Romana, el padre Oswald se unió al CMRI, que es una secta sedevacantista no católica que fue fundada por uno de los primero de muchos antipapas sedevacantistas, Francis Schuckardt, también conocido como el antipapa Adriano VII. En 1971 el señor Schuckardt fue ordenado sacerdote y luego consagrado obispo, un día después por un obispo casado de la Iglesia Católica de antiguos católicos, o sea, hubo comunicatio in sacris. Schuckardt finalmente se separó del CMRI, que fundó cuando se descubrió que había estado abusando de las drogas y teniendo relaciones sexuales inapropiadas con sus seminaristas masculinos, y el padre Oswald pensó que estaba saliendo de una iglesia impostora, dice irónicamente el articulista. Y aquí explica cómo, a continuación explica cómo la doctrina de la colegialidad del Vaticano II, y también preconciliar, la doctrina tradicional, está en perfecta armonía con la doctrina de la Iglesia como una monarquía, la Iglesia siendo una monarquía. Dice, la Iglesia es una monarquía de su propio tipo, sui generis. La Fraternidad San Pío X y los sedevacantistas sostienen que si el colegio episcopal participara de la suprema autoridad, la Iglesia no sería una monarquía, sino una democracia o una aristocracia. Al contrario, como explica el cardenal Villot, la autoridad suprema que reside en todo el colegio no impide que la Iglesia sea una verdadera monarquía, pero sí hace del gobierno de la Iglesia una monarquía de un tipo único, una monarquía sui generis. Cristo instituyó así la Iglesia, dice Villot, como un medio para manifestar y lograr esa unidad perfecta por la que oró por los apóstoles en la última cena. Lo siguiente está tomado de Ecclesia Christi de Villot, que en 1963 el padre Fenton llamó el mejor tratamiento teológico sobre la Iglesia producido durante el curso de los últimos 100 años. Dice Villot, también teólogo preconciliar, para subrayar la unidad por la que oró por los apóstoles en la última cena, cuando dijo, para que así como nosotros somos uno, sean ellos uno en nosotros, para que sean perfectos en uno, Cristo dispuso el colegio apostólico como una institución estable y perpetua, unida al príncipe Pedro para compartir el poder supremo. Por lo tanto, la monarquía de la Iglesia es una monarquía de su propia especie, sui generis, que aunque conserva sin limitación el carácter completo de una monarquía en todos los aspectos, tiene un régimen de obispos individuales unidos a ella, conjunctum, de modo que la única autoridad suprema indivisible pueda ser ejercitada por el cuerpo de obispos unidos a su cabeza. La verdad de esta afirmación es clara en Mateo 28:20, Juan 20:21 y aún más claramente en Mateo 18:18, donde Cristo, dirigiéndose a toda la comunidad de los apóstoles, dijo, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras, antes dichas solo a Pedro, implican el ejercicio de la plenitud del poder, como se ha explicado anteriormente. Por tanto, así como en Pedro, primer sujeto, hubo la plenitud de la autoridad eclesiástica, así también la hay en todo el colegio, segundo sujeto, considerado colegialmente. Villot, de Ecclesia Christi, 1909, principio del siglo XX. Está repitiendo la doctrina del Concilio Vaticano II. Repitiendo no, digamos, diciéndola ante el concilio. ¿Qué significa esto? La misma autoridad suprema que reside en Pedro reside también en todo el colegio. Para probarlo, Villot hace referencia a Mateo 16:19 y Mateo 18:18 y señala que el poder de atar y desatar que se le dio a Pedro tiene el mismo término y la misma forma que el que se le dio al colegio. En ambos casos, dice, cito, el poder está significado en el género del poder eclesiástico ilimitado, potestatis ecclesiasticae illimitata. Y continúa explicando Villot, como lo hizo antes Cardenal Jornet, que el poder colegiado no es la suma total de los poderes particulares de todos los obispos, más bien debido a que el poder del colegio es el poder supremo, el poder del colegio se distingue adecuadamente de la suma de los poderes particulares de los miembros individuales del colegio. Luego explica por qué, a pesar de teniendo todo el colegio la misma autoridad suprema que el Papa, los demás obispos no deben ser considerados iguales al Papa. Su respuesta muestra la relación entre el primado y el episcopado, que es lo que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no logra comprender.
Dice Bilot, una cosa pues queda por decir, por institución de Cristo, el mismo poder supremo que estaba enteramente en Pedro solo, debería estar también en él junto con los miembros subordinados del Senado Apostólico, que constituía un cuerpo, un tribunal y un sujeto de autoridad plenario y plenamente competente. Sin embargo, en este cuerpo, considerado depositario de la autoridad suprema, Pedro y el resto del colegio apostólico no deben ser considerados en igualdad de condiciones, ya que la posición de Pedro como cabeza permanente sigue intacta, o sea, permanece intacta, siempre intacta. Según Mateo 16, Juan 21 y Lucas 22. Primero, sin Pedro y aparte de Pedro no habría en el colegio apostólico ninguna autoridad suprema, porque no fue a un cuerpo sin cabeza que Cristo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, etc. Mateo 18, 18. En segundo lugar, dentro del colegio apostólico, Pedro no es como el presidente de un parlamento, simplemente el primero entre iguales, pero es siempre la roca de la iglesia, el confirmador de sus hermanos y el pastor tanto de las ovejas como de los corderos. Él es también la única fuente y razón de la suprema autoridad de todo el colegio apostólico, coherente con él. En tercer lugar, Pedro no está sujeto en modo alguno al colegio apostólico, mientras que los demás apóstoles lo están al Senado del que forman parte. Por último, el colegio apostólico investido del poder supremo no es otra cosa que el cuerpo entero de los prelados subordinados, asumidos en su cabeza, Pedro, para la unidad de una sola agencia de gobierno, y esto para la manifestación de esa unidad de todo el cuerpo, compactadas y bien unidas entre sí, por las cuales cada unión suple lo que Cristo quiso que fuera la piedra de toque y el milagro eterno de su verdadera iglesia. Hasta aquí Bilot. Si bien la plenitud de la autoridad eclesiástica reside en todo el colegio, considerado colegialmente, la Iglesia es una verdadera monarquía en todos los aspectos, debido a los privilegios divinamente establecidos de que goza el Papa en virtud del primado que solo él ostenta. El cardenal Bilot continúa explicando que el colegio apostólico se perpetuará en el colegio episcopal hasta el final y luego declara que la autoridad suprema de todo el episcopado, que es la doctrina de la fraternidad de los adventistas de Grana Herética, es un dogma explícito de la fe católica. O sea, para Bilot, la fraternidad y los evangelistas están rechazando un dogma, de modo que los herejes no serían el Concilio Vaticano II, sino los de la fraternidad y los evangelistas. Si esto efectivamente es un dogma, esta es la opinión teológica del cardenal Bilot. Dice Bilot, ahora bien, apenas es necesario demostrar que la institución que comenzó con el colegio apostólico debe perpetuarse en el episcopado hasta el final. Y por supuesto todas las citas de los evangelios que hemos visto dan testimonio de que es sin duda el estado perenne y perpetuo de la Iglesia. Además no hay nada más explícito en la fe católica desde el principio que el dogma de la autoridad suprema, suprema autoritate de todo el episcopado, ya sea unido en un concilio ecuménico o disperso por el mundo, es acerca de esta autoridad colegiada de todos los obispos junto con Pedro su cabeza que se entiende correctamente en la enseñanza de San Cipriano, cuando dice el episcopado es uno, del cual cada uno tiene una parte en solidium. Después dice Bilot, la autoridad suprema, dice, la autoridad suprema que reside en todo el episcopado, incluso cuando los obispos están dispersos por el mundo, es el estado perenne y perpetuo de la Iglesia. Y acá comenta el articulista, esa es la doctrina del Lumen Gentium que las Fraternidad de San Pío X y el sacerdote sedevacantista acusan a la Iglesia Católica Romana de herejía por enseñar en un concilio ecuménico. Es interesante notar que en un informe el padre Gleis escribió a sus compañeros sacerdotes en respuesta al libro Le Synode des Évêques et la Collégialité, que es una defensa de la colegialidad, admitió que el cardenal Bilot enseñó que los obispos participan por derecho divino en el mismo poder supremo del Papa. Esto lo admitió un sacerdote de la fraternidad. Bilot lo dice claramente, escribió el padre Gleis. Lo que el padre Gleis no mencionó, sin embargo, es que el cardenal Bilot, a quien el arzobispo Lefebvre llamó uno de sus maestros y elogió como un verdadero discípulo de San Pío X, dijo que la doctrina que la fraternidad rechaza es un dogma explícito. Como todos saben, el rechazo de un dogma constituye una herejía. La Iglesia nunca ha dicho que esto de la doctrina de la colegialidad es dogmática, esta es la opinión de Bilot, pero es interesante el dato. ¿Qué dice el Concilio Vaticano I sobre los dos sujetos del poder supremo? ¿Está la doctrina de la colegialidad en el contexto del Concilio Vaticano I? Vamos a ver. Si nos dirigimos a las actas del Vaticano I, encontramos el mismo dogma explícito enseñado en numerosos lugares. Dogma explícito en palabras de Bilot. Por ejemplo, después de que el concilio aprobara Pastor Eternus, que definía las prerrogativas del Papa y el primado, los padres del concilio comenzaron a trabajar en una segunda constitución sobre la Iglesia, que definiría las prerrogativas del episcopado. Desafortunadamente, el concilio fue suspendido debido al estallido de la guerra franco-prusiana antes de que se pudiera completar la constitución, pero no antes de que se redactaran dos esquemas. El primer esquema, Supremi Pastoris, que había sido escrito por la comisión preparatoria antes de que comenzara el concilio, no fue bien recibida por el conjunto de los padres. Por lo tanto, el renombrado teólogo Joseph Klutgen, que había sido el principal redactor del esquema revisado de Fide Católica, que más tarde se convirtió en la Constitución Dei Filius,
Se le encomendó la tarea de preparar un texto revisado que tuviera en cuenta las objeciones que habían sido levantadas por los padres contra el esquema original. En la relatio que acompañó al esquema revisado, Klutgen dijo, cito, la plenitud total del poder supremo reside en un doble sujeto, en el cuerpo de los obispos junto con el Papa y en el Papa solo. Klutgen continuó explicando que, cito, la autoridad suprema no se atribuye al cuerpo de obispos simpliciter, sino al cuerpo de obispos junto con el Papa, fin de cita, que es la misma aclaración que da la nota previa sobre el segundo sujeto del poder supremo en Lumen Gentium. La enseñanza de Lumen Gentium, que la fraternidad insiste que contradice Pastor Eternus, junto con la aclaración idéntica que se da en la nota previa de Pablo VI, fue enseñada durante el Vaticano I después de que Pastor Eternus hubiera sido aprobado y promulgado. La enseñanza de los dos sujetos del supremo poder también fue impartida por Monseñor Sinelli durante la relatio que pronunció sobre el capítulo 3 de Pastor Eternus. En respuesta a un padre conciliar que creía que todo el episcopado junto con el Papa poseía mayor autoridad que el Papa solo, Monseñor Sinelli, en su calidad oficial de portavoz de la Diputación de Fide, respondió lo siguiente, cito, estamos de acuerdo de buena gana en que la suprema y total soberanía eclesiástica sobre todos los fieles reside también en nosotros, obispos reunidos en un concilio ecuménico, en nosotros los obispos unidos a su cabeza, ese es el segundo sujeto de suprema autoridad. Y sí, esto encaja perfectamente con la Iglesia unida a la cabeza, los obispos reunidos con su cabeza en un concilio ecuménico, segundo sujeto de autoridad, en cuyo caso representan a toda la Iglesia, o dispersos, pero en unión con su cabeza, de nuevo segundo sujeto de autoridad, en cuyo caso son la Iglesia misma, tienen verdaderamente autoridad. Pero todas las palabras de Cristo deben aclarar todo. Si por el hecho de que prometió estar con los apóstoles, con Pedro y sus sucesores y concedió otras cosas semejantes, podemos inferir que esta potestad verdaderamente plena y suprema está en la Iglesia, o sea, los obispos unida a su cabeza, o sea, todo esto constituye el segundo sujeto de suprema autoridad, por la misma razón del hecho de que se hicieron promesas similares a Pedro solo y a sus sucesores, podemos concluir que a Pedro y a sus sucesores, este es el primer sujeto de autoridad, se le dio un poder verdaderamente pleno y supremo, incluso independientemente de su actuar en común con los demás obispos. Admitimos que una potestad verdaderamente plena y suprema existe en el sumo pontífice como en la cabeza, primer sujeto de autoridad, y que la misma potestad, verdaderamente plena y suprema, está también en la cabeza unida a sus miembros, es decir, en el Papa con los obispos, segundo sujeto. Bien, entonces, la misma soberanía eclesiástica suprema y total sobre todos los fieles que reside en el Papa, dijo Sinelli, reside también en el cuerpo de obispos unidos al Papa, incluso cuando están dispersos. Muy bien, se podrían citar innumerables citas más, pero a la luz de lo que hemos visto, baste decir que la enseñanza según la cual el colegio episcopal junto con el Papa es sujeto de suprema autoridad no es una, entre comillas, salida de la tradición, como dice el obispo cismático Williamson, o una nueva eclesiología del Vaticano II, que alteró la constitución monárquica de la Iglesia y fundó una nueva religión, en palabras del obispo Sambord. Tampoco es una herejía que contraía a Pastor Eternus, como dice el padre Tranquilo y el padre Gleis de la Fraternidad de San Pío X. Al contrario, es la enseñanza tradicional de la Iglesia, una verdad revelada que el gran cardenal Bilot no dudó en llamar dogma explícito. De hecho, incluso el esquema original del Concilio Vaticano II, elaborado por la Comisión Preparatoria Central en la que participó Monseñor Lefebvre, enseña que el colegio episcopal junto con el Papa es sujeto de pleno y supremo poder sobre toda la Iglesia. Vaticano II, Proyecto de Constitución Dogmática sobre la Iglesia, número 16. Todo lo que la fraternidad objeta con respecto a la enseñanza de Lumen Gentium sobre la colegialidad se enseña en el esquema original sobre la Iglesia que el arzobispo Lefebvre elogió como, cito, absolutamente ortodoxo. Esto está en la carta abierta a católicos confundidos, capítulo 14. Entonces veamos cuál es el error fundamental de la fraternidad San Pío X. Este error es equiparar la autoridad suprema con la primacía. Este error fundamental de la fraternidad es equiparar la autoridad suprema a jurisdicción universal con el primado y luego interpretar Lumen Gentium como enseñanza de que hay dos sujetos del primado. Eso sí sería herético. Pero Lumen Gentium no enseña eso. Con base en esto concluyen que Lumen Gentium contradice a Pastor Eternus, ya que enseña que solo el Papa tiene el primado. Pastor Eternus enseña eso, claro, la doctrina de la Iglesia. Y no se limitan a equiparar los dos términos en su mente y luego sacar la conclusión falsa. Declaran explícitamente que su error es que el Lumen es lo que el Lumen Gentium enseña. Vamos a poner algunos ejemplos de este error de la fraternidad. Lumen Gentium número 22 dice que hay un doble, esto cita de la Casa General de la Fraternidad, dice que hay un doble sujeto del primado, por un lado el Papa y por otro lado el colegio junto con su cabeza. Además el colegio, el segundo sujeto de la primacía, se presenta para usar la redacción precisa como estando con el Papa y no como estando bajo el Papa o dependiente de su cabeza el Papa. Fin de cita. Veamos qué dice Monseñor Feley, obispo de la fraternidad. Después de haber sacudido la unidad de fe de la Iglesia, los textos del concilio perturbaron también la unidad de gobierno y la estructura jerárquica de la Iglesia.
la expresión subjectum quoque Lumen Gentium 22, es decir, es también el sujeto, significa que el colegio episcopal unido al Papa como a su cabeza, es también, además del Papa solo, el sujeto habitual y permanente del poder supremo y universal de la jurisdicción en la Iglesia. Esta idea de un doble sujeto permanente que ostenta la primacía es de hecho contraria a la enseñanza y práctica de la Iglesia, especialmente la Constitución Pastor Eternus del Vaticano I y la encíclica Satis Cognitum de León XIII. Esto es de 2014. Bueno, lo mismo hace la fraternidad cuando se refiere a Pastor Eternus. En vez de decir que Pastor Eternus enseña que el Papa es el único sujeto del primado, dicen que enseña que él es el único sujeto del poder supremo. Por ejemplo, dice el padre Gleiss de la fraternidad, la doctrina sobre la colegialidad, tal como se expresa en el número 22 de la Constitución Lumen Gentium, incluido en el número 3 de la nota previa, contradice las enseñanzas del Concilio Vaticano I sobre la unicidad del sujeto del poder supremo en la Iglesia contenida en la Constitución Pastor Eternus. Fin de cita. ¿Qué hay que decir a todo esto? Hay que decir lo siguiente, el primado y la suprema autoridad son distintos, así como son distintos el primado y el episcopado. Y por ser distintos, los obispos pueden participar en uno, en la autoridad suprema, sin participar en el otro, en el primado. Esto es evidente por el hecho de que todos los apóstoles tenían jurisdicción universal y ningún apóstol tenía jurisdicción particular sobre una diócesis hasta más tarde en sus ministerios. Y sin embargo permanecieron sujetos a San Pedro porque solo él tenía la primacía. De hecho, muchos teólogos sostienen que los demás apóstoles tenían jurisdicción universal, individualmente y no solo colectivamente, como un privilegio extraordinario, pero aún así, como explica Salaverry, otro teólogo preconciliar, habrían seguido estando sujetos a San Pedro porque solo él ostentaba el primado. Dice Salaverry en su manual dogmático. Por tanto, supuesta también la extraordinaria jurisdicción universal de los apóstoles, su poder puede conciliarse convenientemente con la subordinación debida a San Pedro en razón del primado, según este principio, aunque en razón del apostolado eran iguales a San Pedro. Pedro todavía por razón del primado están sujetos a San Pedro y de hecho no solo indirectamente sino también directamente. Fin de cita. La misma Lumen Gentium distingue claramente entre el primado y la autoridad suprema, distinción que no hace la fraternidad, y por eso caen en el error que caen. Y enseña explícitamente Lumen Gentium que el Papa tiene el primado sobre todos, lo que incluye también a los obispos. Dice Lumen Gentium 22, pero el colegio o cuerpo de los obispos no tiene autoridad a menos que se entienda junto con el romano pontífice, el sucesor de Pedro, como su cabeza. El poder de primacía del Papa sobre todos, tanto pastores, o sea, obispos, como fieles, permanece íntegro e intacto. Los obispos, reconociendo fielmente el primado y la preeminencia de su cabeza, ejercen su propia autoridad por el bien de sus fieles y más aún de toda la Iglesia. Fin de cita. En la cita anterior de la fraternidad, el autor dice que Lumen Gentium presenta a los obispos como estando con el Papa y no como estando bajo el Papa. En realidad, como acabamos de ver, Lumen Gentium enseña explícitamente que el poder del primado del Papa es sobre todos, tanto pastores como fieles. Entonces, la fraternidad acusa a Lumen Gentium de enseñar lo que no enseña, o sea, dos sujetos del primado, lo cual sería herético. Lumen Gentium no enseña eso, sino que enseña dos sujetos de la suprema autoridad. Y acusa a la fraternidad a Lumen Gentium de no enseñar lo que sí enseña, efectivamente, que el primado del Papa es sobre todos, incluso el colegio episcopal. En abril de 2012, y fíjense, atención con esto que es sumamente importante considerar, en abril de 2012 los obispos Feley, en abril de 2012, Monseñor Feley, obispo de la Fraternidad San Pío X, en ese entonces superior general de la Fraternidad, firmó un acuerdo doctrinal con Roma que profesaba lo siguiente. Este acuerdo doctrinal con Roma, advierto, era para que la fraternidad fuera acogida dentro de la unidad jurídica de la Iglesia, para que obtuviera un estatus canónico y sus sacerdotes, sus obispos pudieran ejercer lícitamente el ministerio con jurisdicción ordinaria, con misión canónica. ¿Sí? Dice entonces el acuerdo doctrinal con Roma lo siguiente. Declaramos que aceptamos la doctrina sobre el romano pontífice y sobre el colegio episcopal con el Papa a la cabeza, que es enseñada por la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Vaticano I y por la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo 3. Explicada e interpretada por la nota explicativa previa en este mismo capítulo. O sea que parece que en 2012 la fraternidad cedió ante Roma. Esta declaración de 2012, combinada con el temor de que la fraternidad pudiera unirse a la Iglesia Católica Romana, fuera de la cual no hay salvación ni perdón de los pecados, es lo que eventualmente condujo a la división dentro de la fraternidad, que resultó en varios grupos de resistencia, en varios cismas. Por ejemplo, el cisma de Williamson, que ordenó obispos en contra de la fraternidad San Pío X, para lo cual cabe preguntarse, ¿también está justificado eso que hizo Williamson? Porque Williamson lo hizo alegando el estado de necesidad. Lefebvre también consagró 4 obispos diciendo que había estado de necesidad. Williamson también. Es más, usó casi el mismo discurso de Lefebvre. Creo que citó a Lefebvre en su ordenación episcopal.
¿También está justificado? Es una buena pregunta para hacerle a los lefebristas. Y que vaya quedando claro que el término lefebrista es acertado, porque los seguidores de la Fraternidad San Pío X siguen la doctrina de la Fraternidad San Pío X, que consiste en tener una eclesiología errónea, por ejemplo, rechazar la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el episcopado. Bien, durante la reunión del capítulo general de la fraternidad, que tuvo lugar más tarde ese año, el padre de Giorna, rector del seminario de la fraternidad de Necón y considerado uno de los mejores teólogos de la fraternidad, se levantó para explicar por qué la fraternidad no puede aceptar el acuerdo doctrinal firmado por Felay. Esto es lo que dijo. No podemos aceptar la doctrina de la Lumen Gentium capítulo 3, incluso entendido a la luz de la nota previa número 22 de Lumen Gentium, porque conserva toda su ambigüedad, porque todavía implica que hay en la Iglesia un doble sujeto del primado. Otra vez la confusión. Dicen algo que el Lumen Gentium no dice. Y abre la puerta a la negación de la enseñanza del Vaticano I. O sea, todo este problema es porque la fraternidad tiene errores doctrinales, como bien dijo Benedicto XVI. Monsieur Lefebvre insistió en este error con motivo de la publicación del nuevo Código de Derecho Canónico en 1983, sigue diciendo este sacerdote de la fraternidad. Monsieur Lefebvre nunca habría afirmado estas declaraciones y además no hay ninguna referencia al capítulo 3 de Lumen Gentium, el protocolo de acuerdo de 1988. Entonces tenemos que el mejor teólogo de la fraternidad rechaza la enseñanza tradicional sobre el episcopado, aprobada casi por unanimidad por más de 2500 obispos en un concilio ecuménico, incluido el propio Lefebvre, porque no entiende la diferencia entre la autoridad suprema y el primado y yerra al equipararlos. Después de rechazar la declaración doctrinal firmada por Felay, el capítulo general prontamente lo votó y lo reemplazó con un nuevo superior general. Esto es lo que el futuro superior general, el padre Pagliarani, que es el actual superior, si no me equivoco, dijo inmediatamente dijo lo siguiente: queridos colegas, seguramente no vamos a dar una bofetada a nuestro superior exigiéndole que se retracte. Esto será implícitamente la declaración final del capítulo. Fin de cita. Y de hecho lo fue, dice Cisco. He aquí la retractación implícita de la declaración final del capítulo. Cita. Por eso nos parece oportuno que reafirmemos nuestra fe en la Iglesia Católica Romana, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, fuera de la cual no hay salvación ni posibilidad de encontrar los medios que lleven a la salvación. Nuestra fe en su constitución monárquica, querida por el mismo Jesucristo, por la cual el poder supremo de gobierno sobre la Iglesia Universal pertenece solo al Papa, vicario de Cristo en la tierra. Fin de cita. ¿Qué creen que diría el cardenal Villot sobre esta declaración doctrinal de la fraternidad que contradice lo que él llamó un dogma explícito? No solamente están rechazando la doctrina tradicional sobre los dos sujetos de suprema autoridad, sino que están diciendo que la doctrina de la Iglesia como monarquía es incompatible con la doctrina de los dos sujetos de suprema autoridad. El error que se sigue de esto es negar que los obispos posean un poder colegiado, que es lo que enseñaba, si recordamos el principio del video, el cardenal Jornet. Ahora, dado que la fraternidad es muy consciente de que Pastor Eternus enseña que solo el Papa tiene la primacía, su error fundamental de equiparar la autoridad suprema con la primacía necesariamente los obliga a negar que los obispos posean autoridad suprema, es decir, jurisdicción universal. En su opinión, admitir que los obispos posean la autoridad suprema es negar que el Papa sea el único que ostente la primacía. En consecuencia, la fraternidad solo reconoce, primero, la jurisdicción particular de la que disfrutan los obispos como cabeza de una diócesis, y segundo, la jurisdicción universal de la que disfruta el Papa en virtud de su oficio. Esto se puede ver en la siguiente cita de un artículo de un sacerdote de la fraternidad, cuyo nombre no se da. Dice: el Concilio Vaticano I resume este estado de cosas, es decir, la constitución divina de la Iglesia, mediante una fórmula muy expresiva. Cada obispo pastorea y gobierna individualmente el rebaño particular que le ha sido asignado. Así, el Papa es el único sujeto de la suprema autoridad de jurisdicción en la Iglesia. Fin de cita. Nótese que este sacerdote de la fraternidad solo reconoce en los obispos la jurisdicción particular que disfruta sobre su rebaño particular y luego concluye, significado por la palabra así, que el Papa es el único sujeto de la autoridad suprema de jurisdicción en la Iglesia. Ese es el resultado lógico de su error fundamental de equiparar la autoridad suprema, el poder colegiado, con el primado. La participación de los obispos, aclaro, de la suprema jurisdicción sobre toda la Iglesia que el Papa posee, en virtud de su primado, es lo que se llama poder colegiado. ¿Sí? O sea, la doctrina de la colegialidad se puede decir también la doctrina del poder colegiado. Dado que la fraternidad cree que solo el Papa posee la autoridad suprema, concluyen que el poder colegiado es realmente una manera colegiada en la que el Papa puede ejercer su autoridad suprema. Puede ejercer su autoridad solo o puede ejercerla colegialmente. Eso lo dice la fraternidad. Tratan de explicar esto de un modo algo heterodoxo, no conforme a la doctrina de la Iglesia. Entonces el Papa puede ejercer su autoridad solo o colegialmente en presencia de los obispos.
Se refieren a las dos formas en que el Papa puede ejercer su autoridad, es decir, solo o con los obispos, como dos sujetos del ejercicio de su autoridad. Pero como quiera que lo ejerza, ya sea solo, un sujeto, o en los presentes de los obispos, o presencia de los obispos, segundo sujeto, insisten en que el Papa es el único que posee la autoridad suprema y por lo tanto es el único sujeto en el que reside la autoridad suprema. Esto se ve en lo que escribe a continuación el autor del artículo citado más arriba. Dice, hay a lo sumo una dualidad a nivel de la forma en que se ejerce esta autoridad, solo o colegialmente. La forma colegial corresponde a la celebración de los concilios y es extraordinaria. El Papa es quien da vida al colegio para convertirlo en sujeto temporal del ejercicio de su propia autoridad y haciéndolo participar en sus propios actos como sumo pontífice. Se debe hacer una distinción entre dos modos por los cuales el mismo sujeto, el Papa, ejerce la misma autoridad suprema. Dado que la fraternidad cree que el poder colegiado es realmente una manera colegiada en la que el Papa puede ejercer su autoridad, creen que el colegio es algo que el Papa crea cada 100 años más o menos para que pueda ejercer su autoridad colegialmente. Niegan que el colegio sea una realidad permanente, habitual, como vimos con el cardenal Jornet, preconciliar, así como niegan que los obispos posean el poder colegiado, o sea, la jurisdicción universal, según todos los teólogos preconciliares que vimos. Concluiremos con un ejemplo histórico de un obispo que no solo poseía el poder colegiado, sino que lo poseía y lo ejercía fuera de un concilio. Es el caso de San Eusebio de Samosata, que ejerció el poder colegiado durante la crisis arriana. El ejemplo histórico de un obispo que poseyó y ejerció el poder universal fuera de un concilio es San Eusebio, que lo hizo durante la crisis arriana, consagrando obispos e instalando pastores en diócesis distintas a la suya. De hecho, Eusebio es el precedente histórico al que apela la fraternidad para justificar las consagraciones episcopales ilícitas realizadas por el arzobispo Lefebvre, pero afirman que San Eusebio actuó en virtud del poder nebuloso y omnímodo de la jurisdicción supletoria o jurisdicción suplida, para lo cual pueden ver los otros videos que hice sobre la jurisdicción suplida. O sea, San Eusebio habría obrado en virtud de la jurisdicción suplida y no por el poder universal, que no existe para ellos, poder que niegan que posean los obispos. Comencemos por ver cómo la fraternidad presenta el caso de San Eusebio. El libro al que la fraternidad hace referencia para el caso de San Eusebio es De Église et de sa divine Constitution de Dom Grea, 1905, preconciliar, que es un libro fantástico sobre el episcopado o lo que hoy llamaríamos colegialidad. La página específica a la que hace referencia la fraternidad es la página 218, pero curiosamente nunca citan más que oraciones parciales del libro de Grea. Antes de ver lo que dice realmente Grea en la página, veamos cómo lo presenta la fraternidad. Lo siguiente está tomado del estudio teológico de las consagraciones de 1988 de la fraternidad bajo el título La doctrina sobre la jurisdicción suplida se aplica con respecto a un obispo que en una necesidad extraordinaria consagra a otro obispo. Dice la fraternidad, Dom Grea, cuyo apego al Papa está por encima de toda sospecha, testifica que no solo al comienzo del cristianismo la necesidad de la Iglesia y del Evangelio exigía que la potestad del orden episcopal sea ejercida en toda su plenitud sin limitaciones jurisdiccionales, sino que en épocas sucesivas circunstancias extraordinarias requirieron manifestaciones aún más excepcionales y extraordinarias de la potestad episcopal, para aplicar un remedio a la necesidad actual del pueblo cristiano para quienes no había esperanza de ayuda por parte de los pastores legítimos ni del Papa. O sea, ellos hacen una analogía con la situación actual, ¿no? La crisis modernista de la Iglesia. En tales circunstancias, en las que también está en juego el bien común de la Iglesia, las limitaciones jurisdiccionales se desvanecen y lo que es universal en el poder episcopal viene directamente en ayuda de las almas. Así, en el siglo IV se ve a San Eusebio de Samosata pasando por la Iglesia oriental devastada por los arrianos y ordenando obispos católicos para ellos, sin tener especial jurisdicción sobre ellos. Así es como la fraternidad presenta los mismos eventos en el libro Is Tradition Excommunicated? Dice la fraternidad, en la historia de la Iglesia hay un sinnúmero de casos de obispos que en circunstancias extraordinarias al encontrarse en algunas de las mismas dificultades que aquellos de los primeros siglos y en consecuencia cuando surgió la necesidad de usar sus poderes episcopales en toda su plenitud, consagraron a un obispo sin adherirse a las normas disciplinarias de la época. Lo hicieron en virtud de esta ley de provisión, Ecclesia Supplet, citan, ponen entre comillas ley de provisión Ecclesia Supplet, o sea, jurisdicción suplida, que existe en la Iglesia como en todas las organizaciones cuando se pone en peligro el funcionamiento de los órganos necesarios e indispensables. Así en el siglo IV, San Eusebio de Samosata recorrió las iglesias orientales devastadas por los arrianos y consagró e instaló obispos católicos. La nota al pie 84 hace referencia al libro de Grea. Ahora bien, dado que la fraternidad incluyó la frase entre comillas Ecclesia Supplet, la iglesia suple, o sea, jurisdicción suplida, entre paréntesis, después de la frase ley de suplir, entre comillas, ley de suplir, usted puede haber asumido que ley de suplir es una frase arcaica que el mismo Eusebio usó en lugar de la jurisdicción provista y
que Dom Grea simplemente citó la frase que usó Eusebio. Después de todo, ¿por qué la fraternidad puso la frase entre comillas y luego hizo referencia al libro de Grea si Grea no usó la frase? Bueno, si eso es lo que pensabas, dice el articulista, estabas equivocado. En ninguna parte del libro Grea habla de jurisdicción suplida o de ley de suplir. O sea, la fraternidad dijo que está en el libro de Grea, pero en realidad no está. O sea, Grea nunca hizo referencia a la jurisdicción suplida. Lo que Grea está explicando en el capítulo en el que hace referencia a la fraternidad es que los obispos poseen la misión general que reciben los apóstoles, que incluye la jurisdicción universal sin restricción territorial, además a la jurisdicción particular que tienen sobre una iglesia particular, o sea, el poder colegiado. En la página a la que hace referencia a la fraternidad, la página 218, Grea está explicando los casos extraordinarios en los que los obispos ejercieron este poder durante los primeros siglos. Dice que solo hay dos casos en que los obispos pueden ejercer el poder individualmente. Primero, cuando se encuentran en un área en la que no se ha establecido ninguna iglesia particular. En los primeros años a los obispos se les permitía ejercer el poder fundando iglesias particulares. Segundo, cuando se encuentran en un lugar en el que una iglesia particular que se hubiera establecido haya sido asolada por persecución, herejía u otro hecho grave que hubiera destruido la jerarquía local o les impidió actuar. La cita del libro de Grea en contexto dice: en la fundación de la Iglesia, los apóstoles y sus primeros discípulos, los obispos, actuaron en virtud de esta misión general universal: id a ser discípulos a todas las naciones. Esta misión pertenece al episcopado, se ha dado propiamente al colegio episcopal, que ha de perdurar hasta el fin del mundo, según el texto sagrado: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta misión general y universal fue dada antes de cualquier delimitación de territorio y antes de que cualquier obispo tuviera un poder particular sobre un pueblo determinado. Precedió a la fundación de iglesias particulares y por lo tanto pertenece necesariamente a cada miembro del colegio, porque los obispos han recibido en la persona de los apóstoles la misión primitiva y general de anunciar la verdad del Evangelio a las naciones infieles. Pero no es solo en el establecimiento de la Iglesia que se ha manifestado el poder propiamente apostólico y universal de los obispos, que está siempre subordinado en su sustancia y en su ejercicio al vicario de Jesucristo. Hay otra forma en que se ha manifestado aún más excepcional y más extraordinaria todavía. Cuando una iglesia particular ha sido derribada por persecución, herejía u otro hecho grave que impide la acción de sus pastores, este es el caso más raro en que la intervención extraordinaria del episcopado acude en auxilio. Porque, como ya hemos dicho, se concibe que a falta de pastores particulares quede solo lo que es universal en las potestades de la jerarquía, y que la Iglesia universal, por las potestades generales de su jerarquía y del episcopado, ocupa, por así decirlo, el lugar de las iglesias particulares y viene inmediatamente en ayuda de las almas. Lo vemos en el siglo IV, cuando San Eusebio de Samosata recorrió las iglesias de Oriente, que habían sido devastadas por los arrianos, y ordenando pastores ortodoxos para ellos sin tener jurisdicción particular sobre ellos. Son acciones verdaderamente extraordinarias como las circunstancias que han dado su vocación. Pero estas manifestaciones del poder universal del episcopado se ejercen en lugares donde la jerarquía local ya estaba establecida y no había aparecido por completo. Perdón, esto está mal traducido, déjenme un segundo. No, lo traduje mal, al final sí no lo voy a leer. Igual no es sumamente importante. Sigue diciendo Grea: primero, este poder universal del episcopado, aunque habitual en su sustancia, lo mismo que dice el cardenal Jornet, es extraordinario en su ejercicio sobre iglesias particulares y su uso no está permitido mientras el orden de estas iglesias no haya sido destruido. Segundo, para el ejercicio del poder, para que sea legítimo, es necesario que el recurso al sumo pontífice sea imposible, de modo que la fraternidad no puede utilizar este caso para justificar las ordenaciones de Lefebvre, porque no sea lo que pide Grea. O sea, el uso extraordinario de esto no está permitido mientras el orden de estas iglesias no haya sido destruido, en la actualidad no está todo destruido. Y segundo, el ejercicio del poder, para ser legítimo, es necesario que el recurso al sumo pontífice sea imposible. Y el recurso de Juan Pablo II siempre estuvo. Así que no se justifica. Y además, como Lefebvre no tenía misión canónica, no era miembro del colegio episcopal, por estar suspendido de divinis, tampoco tenía el poder colegiado. Entonces, San Eusebio está defendiendo la misma doctrina que la fraternidad acusa al Vaticano II de herejía por enseñar, a saber que los miembros del colegio episcopal, junto con el Papa, poseen el poder universal del episcopado, el poder colegiado, así como particular jurisdicción sobre una diócesis. La enseñanza de Grea refuta todas las objeciones que la fraternidad plantea contra los dos sujetos de jurisdicción universal, ya que San Eusebio, que formaba parte del segundo sujeto, no solo poseía el poder universal del episcopado, que la fraternidad afirma que los obispos no poseen,
sino que la poseyó y la ejercitó fuera de un concilio mientras estaba disperso, demostrando así que el colegio es una realidad permanente. Esto es a lo que el cardenal Villot se refirió como un dogma evidente. Dice Villot: además, no hay nada más explícito en la fe católica desde el principio que el dogma de la autoridad suprema, suprema autoridad de todo el episcopado, ya sea unido en un concilio ecuménico o disperso por todo el mundo. El dogma explícito es lo que la Fraternidad San Pío X y los sacerdotes vacantistas han logrado convencer rápidamente y prácticamente a todos los católicos tradicionales de que es herejía. Tengan cuidado con los errores de la derecha, dice Cisco. Son más peligrosos que los de la izquierda por al menos 3 razones. Primero, son más difíciles de detectar. O sea, los errores del tradicionalismo en comparación con los errores del progresismo o del modernismo. Primero, son más difíciles de detectar. Segundo, se disfrazan bajo una fachada de ortodoxia, ya que el sacerdote que las extiende, que las promueve, lleva sotana, celebra solo la misa tradicional y todos afirman estar defendiendo la fe al hablar en contra de las supuestas herejías del Vaticano II, como por ejemplo la herejía de la autoridad suprema de todo el episcopado que Villot llama un dogma. Y tercero, los errores de la derecha no solo hacen que alguien crea lo que es falso, lo cual ya es preocupante, sino que también los hacen abandonar la iglesia, ya que uno de los principales errores de la derecha es una noción falsa de la iglesia, una noción de la iglesia que es idéntica al concepto protestante de la iglesia, y ningún grupo tradicionalista como los lefebristas o los evangelistas y todas las sectas cismáticas que surgen de ahí tienen estatus canónico dentro de la iglesia, ni misión canónica, ni jurisdicción, por lo tanto no son parte jurídica de la iglesia, no están dentro de la estructura jurídica de la iglesia. Fuera de la estructura jurídica de la iglesia no hay salvación. Algunas preguntas para los expertos de la fraternidad en colegialidad que se hace Robert Cisco. Primero, ¿reconoce la fraternidad que la autoridad suprema para gobernar la iglesia universal es distinta del primado? Parece que no. Segundo, ¿reconoce la fraternidad que Lumen Gentium nunca enseña que hay dos sujetos del primado? Tercero, si la fraternidad cree que la autoridad suprema es la misma que el primado, ¿qué prerrogativas cree la fraternidad que posee el episcopado? Cuarto, ¿qué papel cree la fraternidad que juegan los obispos en un concilio? Quinto, si la fraternidad cree que los obispos actúan como verdaderos jueces y definidores, ¿cómo es esto posible sin que cada obispo posea al menos temporalmente jurisdicción universal? Sexto, si cada obispo posee temporalmente la jurisdicción universal y si la jurisdicción universal es lo mismo que el primado, ¿por qué el Papa no sería el primero entre iguales durante un concilio? Séptimo, considerando que el padre Gleis de la fraternidad reconoce que que los dos sujetos inadecuadamente distintos de la autoridad suprema es la enseñanza tradicional, ¿por qué la fraternidad cree que la enseñanza de Lumen Gentium sobre los dos sujetos es herética cuando también enseña que los dos sujetos son solo inadecuadamente distintos, como enseña el cardenal Jornet? 8. Reconoce la fraternidad que el colegio episcopal es una realidad permanente y no algo que el Papa hace existir cuando convoca un concilio y que los miembros del colegio participan habitualmente del poder colegiado incluso cuando están dispersos. Noveno, ¿cree la fraternidad que los obispos junto con el Papa pueden realizar un acto colegiado fuera de un concilio como enseña Lumen Gentium? Y si no, ¿por qué? Décimo, ¿reconoce la fraternidad que el colegio episcopal sucede al colegio apostólico como enseña Lumen Gentium? Y si no, ¿por qué? Onceavo, el padre tranquilo reconoce que los teólogos católicos apelan regularmente a Mateo 16-19 y Mateo 18-18 como base bíblica para los dos sujetos del poder supremo. Si es así, ¿por qué acusa a Lumen Gentium y por lo tanto a quienes aprobaron el documento de actuar como los peores episcopales galicanos por hacer lo mismo? Bueno, hasta acá parece más que suficiente. Se puede decir más sobre la colegialidad. Hay otro artículo que me gustaría transmitir de John Salsa, denunciando errores similares de la fraternidad. Pero bueno, esto creo que ya ha superado la hora de... Sí, llevamos una hora de 13 minutos. Así que bueno, es un tema que vale la pena verlo, porque la fraternidad, mucha gente cree que son los últimos guardianes de la ortodoxia y la verdad es que no, están negando una verdad que el cardenal Villot ha dicho que es un dogma. Una verdad que tiene fundamentos bíblicos, que muchos teólogos preconcilianos, no sé si todos ya han enseñado, que se ha enseñado incluso durante el Vaticano I, que probablemente iba a ser enseñado en el Vaticano I si no hubiera sido suspendido el concilio. Hay que tener cuidado con esto porque la fraternidad es promovida como el último bastión de la ortodoxia, ¿sí? Como el único lugar que promueve la ortodoxia católica, y eso es falso, es falso. Es falso, es lo que he tratado de demostrar con todos mis videos, ¿sí? Los errores que tiene la fraternidad en materia de misión canónica, en materia de jurisdicción suplida, en materia de intención sacramental, en materia de colegialidad,
en materia de adherencia de vida al magisterio de la Iglesia. Así que, queridos hermanos, especialmente que tienen, digamos, afecto por la fraternidad sacerdotal de San Pío X, por todas las cosas buenas que tiene y de las cuales tenemos cosas que aprender, no se dejen engañar con este tipo de cuestiones, ¿sí? Gracias a Dios que están estos apologistas, ex miembros de la fraternidad, que están marcando estos errores. Así que demos gracias a Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María Santísima, destructora de toda herejía, de todo cisma y de todo error, ruega por nosotros. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.